Vamos a conversar ya de este tema con Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad. Semino Néstor Zula, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Un placer saludarlo. Igualmente. Bueno, esto, ¿no? Qué situación vergonzosa, ¿no? Que debatamos Sí, un aumento para jubilados del 8%, que es un porcentaje pobre, pobrísimo, le, y que esté a le, punto de ser le, eliminado, además. le empeoro la noticia. En realidad, de 8 puntos hablan los diputados y los senadores que no han tenido precisión al leer su propio proyecto. El reajuste es del 7,2%. Bueno, ahí está, ahí está. Ahora bien, veamos qué significa. El reajuste está planteado, hablan de recomposición, sobre lo que es la inflación del mes de enero de 20 puntos, Sí. que se habían recompuesto 12,5 que había dado el Ejecutivo, y el saldo son estos 7,2 que acumulados dan el 20. Ahora bien, ¿qué implica en plata esto? Para los jubilados de la mínima, que son 5 Mm, millones, mm. son 15.000 pesos. Ah, Para 15.000. las pensiones, 15.000. Para las pensiones no contributivas, que son 1 millón de personas, es un poco menos, son las llamadas submínimas, que son algo así como 13.000 pesos el reajuste. Y algo similar para las PUAN, Pensión Universal de Adultos Mayores. Ambas, tanto estas como las no contributivas, son submínimas. Vale decir que ahí le doy el panorama de 6,5 millones de personas jubiladas y pensionadas que hoy están cobrando los jubilados de la mínima con el llamado bono 290.000 pesos, y Ujú. los otros dos subsectores, por ejemplo, personas con discapacidad, con el bono llegan a los 220.000 pesos. ¿Qué se votó? Aparte de esta, entre comillas, recomposición, Sí. recomposición que nada recompone de lo que se No, perdieron años anteriores, ni lo que limosna. se perdió con Es esta más limosna que administración, recomposición. claro. Bueno, ya solo lo que fue la devaluación Claro, del 118%, exacto. se llevó puesto esto y mucho más. Pero bueno, al margen de esto, lo que se plantea es, primero, incorporar el bono, el llamado bono, al haber, cosa que va de suyo, así tiene que ser, Y sí. porque ¿qué ocurrió durante los 7 meses que los diputados y senadores discutieron esta pequeñez a la cual usted aludía? El haber del jubilado se siguió licuando. ¿Por qué? Porque el haber se reajustaba por IPC, se reajusta por IPC, precios consumidor, y usted me dirá, pero es un índice indubitable, Claro. para todos menos para los jubilados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las 6 millones de personas, eh, jubilaciones y pensiones mínimas, y las no contributivas, personas con discapacidad, cobran el haber con más algo que desde hace 2 años, las distintas administraciones pagan como suma extra, que es un pago negro no remunerativo que se dio en llamar en Argentina bono. Sí. Y nunca lo Ese bono, integraron a la jubilación. efectivamente, ese bono ha sido discrecional. Por ejemplo, si uno mira el comportamiento del año pasado, va a ver que ese bono crecía antes de una elección Claro. y caía al mes siguiente. Claro. Esto llevó a que en el 2023 las jubilaciones con bono reajustaran el 140%, sin bono el 110%, con el detalle que la inflación fue del 211%. Claro. Ahora, Con esta Semino se votó en administración, diputados, se sí. votó en senadores. eh,
Dicen que el Congreso, en caso de veto, puede insistir. ¿Cómo es esto? Técnicamente usted lo sabe. ¿Cómo Ahora se puede insistir? le explico, sí, le doy el último detalle de la licuación de la vara. Sí. Yo decía, se aplica IPC, que es un índice indubitable, pero fíjese, por ejemplo, en agosto se aplicó el 4.6 de IPC, pero solo sobre el haber. El bono sigue siendo los mismos 70.000 pesos que hace 6 meses atrás. Claro. Por lo cual... Sí. Es como cuando hay en un sueldo una suma no remunerativa que después no va ni al aguinaldo, no va al aumento, no va a vacaciones, no va a antigüedad, o sea, es una sola suma. Listo, una suma y nada más. Por lo cual no es cierto lo del costo fiscal monumental que genera el proyecto. Sí, claro. Pero usted decía respecto al veto. El veto... ¿Cómo es eso? Primero, el Ejecutivo habla del veto por dos cosas. Una es por la incorporación del bono, que lo quiere seguir manejando discrecionalmente, y el otro tema es porque la sanción dice que se aplicará IPC siempre y cuando llegue fin de año, IPC de menos que RIPTE, que es la variación del salario del trabajador activo, en cuyos casos se aplicará el RIPTE. Sí. El gobierno no quiere esto, ¿por qué? Porque el ajuste de la economía no la está pagando ninguna casta, la están pagando los jubilados. Por supuesto. Con su vida. ¿Qué puede pasar con el llamado veto? Ambas cámaras votaron la sanción de la actual ley con 2/3 de sus componentes, por lo cual daría para que, si hay un veto del Ejecutivo, se pueda insistir en razón del número de quienes votaron. Ahora, ¿cuáles son las dudas? Que estos 2/3 no se mantengan. Fíjese que yo sé poco de política, pero uno simplemente ve las noticias y trata de analizarlas. Ayer, que se había votado y que los senadores del partido del expresidente Macri habían apoyado esta sanción, a la noche salió diciendo el presidente Macri, el líder de esos senadores, diciendo que él estaba de acuerdo con el veto. Sí, primero los mandó a votar el aumento jubilado y después, cuando Milei salió a anunciar el veto, o que la amenaza de veto, porque todavía no está, o no estaba en las últimas horas, salió a decir que apoyaba el veto. Entonces, está usando a los jubilados para negociar sus intereses. Exactamente. Como estamos viendo en todo esto... Eso es la parte más oscura de la política, usar a los jubilados para negociar intereses propios o partidarios, es el lado más oscuro de la política. Sin lugar a dudas. Los jubilados se siguen muriendo de hambre, con 280, 90 o 300.000 pesos. Como usted señalaba, no puede vivir nadie en Argentina. Nada, y no dejaron de comprar comida y dejaron de comprar medicamentos, que hay medicamentos que los jubilados, gente grande, no puede dejar de tomarlos y sin que el médico se entere, han dejado de tomarlos. No sé si estarán viviendo de las muestras gratis que entregan ahí los visitadores médicos a los médicos, si hay muestras gratis, no hay, si se acaban pronto, si hay para los 5 primeros, digamos, pero una muestra gratis seguro que no cubre un mes, es una ayuda para una semana. No, ni remotamente. La muestra gratis que nosotros inclusive tratamos de acumular a través de servicios públicos de gente amiga, nosotros atendemos 300, 400 jubilados por día. Y los que toman el medicamento conforme a la prescripción de sus facultativos son muy pocos, sino que adaptan las dosis a lo que pueden comprar. No, pero además digo, una dosis que un jubilado hipertenso, que hay muchos, buena parte son hipertensos, una cuestión de edad, que el médico les ajusta la medicación, ¿no? A medida que van avanzando en edad les ajusta. Y no cumplen con el ajuste de medicación hecho por el médico, están a riesgo de un pico de presión
de un pico de presión que puede provocar una ACV o un inconveniente cardíaco. Nada más y nada menos que poniendo en riesgo su vida. Tal cual. Bueno, la hipertensión, la diabetes. La hipertensión, como no tiene síntomas, el jubilado opta entre comer y comprar el hipotensivo. Claro. Y bueno, el primer síntoma, tal cual usted lo decía, es un infarto o una ACV. Claro. Bueno, esto pasa todos los días, todo el tiempo. Claro. Y el sistema político como tal, con todos sus diversos actores, sus peleas y demás, no contempla nada de esto que estamos hablando. Superávit. La palabra es superávit. Después el que queda, queda. El que llega, llega. El que no llega, lo lamento. Saludos. ¿No? Efectivamente. El superávit se está pagando con la vida de los jubilados. Claro. Ahora, ¿existe entonces, cree usted todavía, para ser optimistas, que este aumento que pueda ser vetado por el Ejecutivo sea ratificado por el Congreso y finalmente llegue a los bolsillos de los jubilados? ¿Esta posibilidad existe? Sí, existe, pero bueno, depende de algo que sí no sé analizar, que es el comportamiento del sistema político, ¿no? Correcto. Bueno, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, muchísimas gracias, buen fin de semana. El agradecido como siempre soy yo, un fuerte abrazo, ¿no? Un abrazo, muchas gracias.